Bienvenidos a la clase de ejercicios con factorización. En esta clase vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con monomios como factor común, el tipo de factorización de factor común por agrupación de términos, luego también la factorización de la diferencia de dos cuadrados. Haremos un ejercicio sobre la factorización de una adición de cubos, la factorización combinada, es decir, varios tipos de factorización combinados en un mismo ejercicio, y luego también haremos un ejercicio de valor numérico de polinomios y de calcular las raíces de polinomios. Comenzamos entonces con la realización de un ejercicio, que es el que se nos muestra en pantalla, que nos piden entonces descomponer este polinomio en factores y debemos identificar que el tipo de factorización que podemos aplicar en este caso es el tipo que se denomina monomio como factor común, ya que, como vemos, todos los términos del polinomio tienen como factor común la variable a elevada al cuadrado. Entonces, de esta manera, separamos las variables de tal manera que quitamos dos a's o quitamos a al cuadrado de a la 6 y quedaría a la 4. Luego, 3 por a la 4 es igual a cuadrado por 3 por a cuadrado. Posteriormente, 8a al cubo es igual a cuadrado por 8a y 4a cuadrado es igual a cuadrado por 4. ¿Ok? Entonces ya vemos que hemos extraído de todos nuestros términos del polinomio el monomio a cuadrado. Y de esta manera entonces extraemos como factor común este término de tal manera que nos queda la solución que vemos en pantalla. Por lo tanto, al descomponer el polinomio a la 6 menos 3 por a la 4 más 8 por a la 3 menos 4 por a al cuadrado, nos queda los factores a cuadrado por a la 4 menos 3 por a al cuadrado más 8a menos 4. Seguimos entonces con otro tipo de factorización que se denomina factor común por agrupación de términos. En este caso, no tenemos el mismo monomio que se repite en todos los términos del polinomio, sino que esta vez tenemos que agrupar dependiendo de la forma que tenga cada término. En este caso vamos a agrupar los términos que contengan a en la letra C, que en este caso es 3c y 6c por y, y luego también agruparemos los términos que contengan a b cuadrado, que sería en este caso menos b cuadrado y 2 por b cuadrado y. Agrupamos y vemos que al extraer como factor común el monomio que comparten ambos pares de binomios, en este caso, al extraer su factor común correspondiente, observamos que entonces nos genera otro factor común, que en este caso es un binomio como factor común. ¿Ok? Pero vamos a repasar qué hicimos. Entonces, agrupamos 3c con 6y. De esta manera, 3c menos 6cy. Y posteriormente está b cuadrado y 2b cuadrado por y. De esta manera, b cuadrado más 2b cuadrado por y. Observamos que entre 3c y 6c por y comparten un mismo monomio que es 3c, por lo tanto, este es extraído. Y en el caso contrario, bueno, en el otro caso del otro par de términos, comparten el monomio b cuadrado. Por lo tanto, se extrae como factor común y nos quedaría lo que está en pantalla, 3c por 1 menos 2y menos b cuadrado por 1 menos 2y. Muy bien. Conociendo esto, entonces, ya hemos dicho que aparece un nuevo factor común que en este caso es 1 menos 2y, que está en ambos términos del actual polinomio. Por lo tanto, vamos a extraerlo como factor común y nos quedaría 1 menos 2y por 3c menos b cuadrado, como lo observamos aquí. 1 menos 2y por 3c menos b cuadrado. Excelente. Ahora vamos a resolver este ejercicio que se refiere a la factorización de diferencia de dos cuadrados. Vemos claramente que esta es una diferencia, una resta, y se están restando dos términos que están elevados al cuadrado. Por lo tanto, este polinomio se puede descomponer en factores al aplicar la factorización que corresponde a esta fórmula, que es la factorización de la diferencia de dos cuadrados. Teniendo esto en consideración, entonces aplicamos la fórmula que vemos en pantalla, que nos indica que se debe poner entre paréntesis el primer término sin elevar al cuadrado menos el segundo término sin elevar al cuadrado por el primer término sin elevar al cuadrado más el segundo término sin elevar al cuadrado. De esta manera, debemos identificar que 36 es el cuadrado de 6.
6 por 6, 36. Y 4 sobre 25 es el cuadrado de 2 quintos, porque ya que 2 quintos al cuadrado es 4 25avos, ¿ok? Teniendo esto en mente, entonces aplicamos la fórmula. Sería el primer término, que es 6m, menos el segundo término, que es 2 quintos por n. Y luego el primer término, 6m, más el segundo término, que es 2 quintos por n. Muy bien, y así culminamos con este ejercicio. Ahora pasamos a otro ejercicio que nos indica descomponer en factores el polinomio x a la 9 más 1. Como podemos observar, este polinomio corresponde a la forma de una adición de cubos, porque se está sumando un elemento elevado al cubo, y recordemos que 1 elevado a cualquier número es igual a 1, por lo tanto también se puede decir que el 1 está elevado al cubo. De esta manera aplicamos la fórmula que vemos en pantalla, que nos indica que se debe colocar entre paréntesis el primer término sin elevar al cubo, más el segundo término sin elevar al cubo, por el primer término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cuadrado, menos el primer término por el segundo término, ¿ok? Y de esta manera debemos decir primeramente, o debemos identificar que x a la 9 más 1 es igual a decir que x a la 3 está elevado a la 3 más 1 elevado a la 3. Por lo tanto, el primer término es x al cubo y el segundo término es 1. Ok, muy bien. Entonces, teniendo esto en mente, debemos seguir con el ejercicio. Entonces, aplicamos la fórmula, el primer término, que es x a la 3, más el segundo término, que es 1. Posteriormente se multiplica por el primer término al cuadrado, es x a la 6, y se suma con el segundo término al cuadrado, que es 1 al cuadrado, es 1 igualmente. Posteriormente se resta con la multiplicación del primer término por el segundo término, que es igualmente x al cubo. Entonces, este sería el resultado de descomponer en factores el polinomio x a la 9 más 1. Ahora bien, nos presentan este polinomio que corresponde a la forma x más 2 al cubo menos x menos 2 al cubo. Aquí podemos ver claramente que se trata de una sustracción de cubos. Por lo tanto, para descomponerlo en factores, debemos aplicar la fórmula que se coloca en pantalla, que nos indica que el primer término debe restarse con el segundo, y ese binomio debe multiplicarse por el trinomio, que es de la forma del primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, más el primer término por el segundo término. Debemos identificar que en este caso el primer término es x más 2 y el segundo término es x menos 2. Entonces, la elaboración de este ejercicio va a ser más compleja que el ejercicio anterior. Vamos a comenzar entonces. Colocamos el primer término, que es x más 2. X más 2, aquí lo tenemos, siendo restado por el segundo término, que es x menos 2. Y aquí lo colocamos. Este sería el primer paréntesis que corresponde a la fórmula. Ahora pasamos al trinomio que está aquí, que sería elevar al cuadrado el primer término, x más 2 al cuadrado, como lo tenemos acá, luego x menos 2 al cuadrado, como lo tenemos acá, sumando, y luego se suma la multiplicación de x más 2, es decir, del primer término, x más 2, por el segundo término, que es x menos 2, como aquí lo tenemos. Muy bien. A ver, una vez escrito todo esto, debemos tomar mucho cuidado con los paréntesis. Debemos ser muy organizados en este tipo de ejercicios para no perdernos y que nuestro resultado no se dañe por algún error ínfimo. Entonces, teniendo esto ya resuelto, vamos a resolver, vamos a quitar los paréntesis que están dentro de los paréntesis externos, ¿no? Entonces, aquí podemos colocar x más 2 simplemente, y luego este negativo va a cambiar el signo del x, de la x, y del menos 2 están dentro de este paréntesis. Entonces nos quedaría menos x más 2, como vemos acá. Luego debemos elevar al cuadrado x más 2. Recordemos que esto es un producto notable. Entonces debemos aplicar la fórmula de x al cuadrado, es decir, el primer término al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo término, más 2 al cuadrado, que es el segundo término al cuadrado, ¿ok? Teniendo esto en consideración, entonces vamos a aplicar la fórmula de producto notable, que corresponde x al cuadrado más 2 por 2, 4, por x, 4x. Y luego 2 al cuadrado es igual a 4. Posteriormente aplicamos otro producto notable, que es el que está aquí, que es igual al anterior, solo que el término del medio es negativo, ¿ok? Entonces, aplicamos la fórmula x al cuadrado, como lo tenemos acá, menos 2 por 2, 4,
por x, es decir, menos 4x. Y finalmente, 2 al cuadrado igual a 4. Y ahora este es otro producto notable que debemos recordar. Y este producto notable tiene como resultado x al cuadrado menos 4. Entonces, esto es porque se debe elevar al cuadrado el primer término y esto restarlo con el segundo término elevado al cuadrado. En este caso es 2. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Ahora debemos realizar las operaciones pertinentes. Sabemos que aquí se nos va la x con la x y aquí también se nos va menos 4 con 4 y menos 4x con 4x. Por lo tanto, el resultado de nuestro ejercicio es el siguiente. Aquí se nos fue menos x con x, aquí se nos fue 4 con menos 4 y 4 con menos 4. Entonces nos quedan 3x cuadrado y un 4. Entonces sería 4 por 3x cuadrado más 4, ¿ok? Por lo tanto, el resultado de descomponer el polinomio x más 2 al cubo menos x menos 2 al cubo es igual a 4 por 3x cuadrado más 4. Muy bien, ahora vamos a realizar un ejercicio que incluye varios tipos de factorización en un mismo ejercicio. En este caso nos piden descomponer en factores el polinomio x a la 4 más x a la 2 menos 2. Lo primero que debemos identificar es que este polinomio cumple con la forma de la factorización que se denomina factorización del trinomio de la forma, como vemos acá, ya que aquí observamos que el primer término está elevado al cuadrado y el término del medio es la suma del segundo término más el tercero por el primer término, ¿ok? Podemos decir que x a la 4 es igual a x al cuadrado y eso elevado al cuadrado. Y posteriormente tenemos el menos 2. Vamos entonces a hallar los números que van en la posición, por decir de alguna manera, en la posición A y en la posición B, porque ya sabemos que en este caso, en la posición X iría x al cuadrado, ¿ok? Porque para que se cumpla esta forma, entonces el primer término debe estar elevado al cuadrado y x al cuadrado es igual a x a la 4. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, entonces tenemos que el menos 2 es igual a la multiplicación entre A y B, ¿ok? Y la suma entre A y B tiene que dar más 1. Entonces, ¿cuáles son los números que nos sirven en este caso? Si tiene que dar su suma más 1 y su multiplicación menos 2. Bueno, resulta que el resultado en este caso es x al cuadrado más 2 menos 1. La multiplicación de menos 1 por 2 es igual a menos 2 y la suma de más 2 menos 1 es igual a 1, ¿ok? Por lo tanto, como vemos aquí, el resultado de la factorización de este polinomio inicialmente es x al cuadrado más 2 por x al cuadrado menos 1. Pero el ejercicio no termina aquí, ya que identificamos que existe otro binomio que se puede, bueno, en este caso un binomio, que se puede descomponer en factores, que es el caso del segundo binomio que vemos en pantalla, que es x al cuadrado menos 1. Este corresponde a la forma de una sustracción de cuadrados, el cual ya conocemos la fórmula para poder descomponerlo en factores, y es la siguiente, es colocar el primer término más el segundo término por el primer término menos el segundo término. Tomando esto en consideración, entonces, el resultado final para este ejercicio es x cuadrado más 2, se queda igual a este binomio, ya que no se puede factorizar más, y luego este binomio se separa en dos, que son x más 1 por x menos 1, y entonces así concluye el ejercicio. Por lo tanto, podemos decir que al descomponer en factores el polinomio x a la 4 más x al cuadrado menos 2, nos resultó en los factores x al cuadrado más 2 por x más 1 por x menos 1. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio que corresponde a calcular el valor numérico del polinomio que vemos en pantalla, que es P de m igual a 10 por m al cubo menos 5 por m al cuadrado más 1 para m igual a 4 quintos. Ok, entonces, lo primero que debemos hacer, ya sabemos que es sustituir donde esté la m en el polinomio, debemos sustituirlo por el valor de 4 quintos. Entonces, hacemos eso, sería, en vez de 10 por m al cubo, sería 10 por 4 quintos al cubo, menos 5 por m al cuadrado sería menos 5 por 4 quintos al cuadrado, y posteriormente sería más la constante 1, ¿ok? Luego debemos entonces elevar
los números que sean necesarios. En este caso debemos elevar 4 al cubo y 5 al cubo. 4 por 4 es 16, ¿ok? Vamos a hacer la operación. 4 por 4 es 16 y 4 por 6 es 24. 4 por 1, 4, 5, 6, 64. Entonces, 4 al cubo es 64. Y 5 al cubo, ya vamos a resolverlo. Entonces, 5 por 5 es 25 y 25 por 5 es 125. Muy bien. De esta manera, 4 quintos al cubo, entonces, resulta en 64 sobre 125. Pero este valor está siendo multiplicado por 10. Entonces, estos números los podemos simplificar. Por ejemplo, podemos simplificar 10 y 125 entre 5. Entonces, 125 entre 5 es 25 y 10 entre 5 es 2. Entonces, nos quedaría en este caso 2 por 64 entre 25. Y 2 por 64 es igual a, vamos a hacer la operación, 64 por 2 sería 2 por 4, 8, 2 por 6, 12. 128 entre 25. Entonces, este término es 128 entre 25. Y posteriormente tenemos que elevar 4 quintos al cuadrado. 4 quintos al cuadrado ya sabemos que es 16 entre 25. Pero 25 lo podemos simplificar con este 5 que está siendo multiplicado. Por lo tanto, el término quedaría en menos 16 sobre 5. Teniendo esto en cuenta, la constante se mantiene constante y de esta manera tenemos el resultado final. 128 sobre 25 menos 16 sobre 5 más 1. Y la suma de esto, recordemos que debemos calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 25, 5 y 1 es 25. Y luego debemos entonces dividir 25 entre cada denominador y multiplicarlo por el numerador y colocarlo en el numerador de la nueva fracción. Entonces, 25 sería 128 acá, menos 25 entre 5 es 5, y 5 por 16 es 5 por 6, 30, llevo 3, 5 por 1, 5, más 3, 8, 80. Luego le sumamos 25 entre 1 es 25, por lo tanto 25 por 1, 25. Ok, entonces una vez que tenemos estos valores, vamos a hacer la operación 128 más 25, y esto es igual a 8 más 5, 13, llevo 1, 2 más 2, 4, más 1, 5, y bajo 1. Y luego este le tenemos que restar 80, ¿ok? Entonces 0 para llegar al 3. 3, luego 8 para llegar al 15, son 7, llevo 1, 1 para llegar a 1, 0. Por lo tanto, el resultado del numerador, en este caso, es 73 y el denominador es 25, como aparece en el resultado del ejercicio. Por lo tanto, el valor numérico del polinomio P de M, cuando M es igual a 4 quintos, es 73 sobre 25. Ahora vamos a calcular las raíces del polinomio P de A, que es igual a al cuadrado menos 14 por A más 40. Entonces, debemos recordar que para calcular las raíces de un polinomio, debemos primeramente descomponer el polinomio en factores y luego debemos igualar cada factor a 0, para así despejar la variable y calcular su valor para que el polinomio sea igual a 0, ¿ok? Los valores que hacen 0 al polinomio son las raíces, ¿ok? Entonces, vemos que este polinomio concuerda con el trinomio de la forma x cuadrado más a más b por x más ab, y esto lo debemos factorizar como dice la fórmula. Entonces, debemos hallar el valor de a y de b. Sabemos que el valor de a y de b, cuando se multiplican, debe dar 40, más 40, y cuando se suman debe dar menos 14. Lo que podemos hacer es descomponer al número 40 en factores primos. Entonces comenzamos 2 por 20, 2 por 10, sería 10 entre 2, 5, y 5 entre 5, 1. Entonces tenemos que 40 es igual a 2 al cubo por 5, ¿ok? Y debemos probar entonces con sus factores, con la suma de sus factores, qué valor da menos 14. Como el valor de la suma de estos dos números es negativo, entonces estos dos números tienen que ser negativos, porque la multiplicación es positiva, ya que menos por menos es más, y si la suma es negativa, entonces ambos números son negativos, ¿ok? Entonces debemos considerar que A y B son negativos, ambos, y se suman. Al sumarlos da 14
y al multiplicarlos da 40. Entonces, tomando esto en consideración, vamos a empezar a probar. Tenemos aquí 2 y tenemos acá 4 por 5, 20. 2 por 20 es 40. Da bien la multiplicación. Sin embargo, 2 más 20 no da 14, por lo tanto descartamos estos números, este par de números. Ahora bien, agarramos aquí entonces 2 por 2 y 2 por 5. 2 por 2 es 4 y 2 por 5 es 10. 4 por 10 es 40, si cumple con la multiplicación, y 4 más 10 es 14. Entonces, estos son nuestros números. Podemos colocar como A menos 4 y como B a menos 10. Recordemos que tienen que ser negativos porque la suma de ambos da negativa, como nos indica el polinomio. Muy bien, entonces, al descomponer en factores el polinomio a cuadrado menos 14 por a más 40, nos dio el resultado de a menos 4 por a menos 10. Ahora debemos igualar cada factor a 0. Es decir, debemos igualar a menos 4 igual a 0 y a menos 10 igual a 0. De esta manera. Y en esta ocasión entonces debemos despejar nuestra incógnita a para poder calcular el valor de las raíces del polinomio. En este caso tiene 2 raíces porque es un polinomio de grado 2. Muy bien. Entonces despejamos en cada caso el valor de a y nos queda entonces a igual a 4 y a igual a 10. Por lo tanto, cuando el polinomio es evaluado en un valor de 4, su valor numérico es 0. Y cuando el polinomio P de A es evaluado con un valor de 10, su valor numérico es igual a 0. De esta manera concluimos con la clase de hoy. Muchas gracias por ver. Estos ejercicios están en el problemario de segundo año en el tema de factorización. Pueden realizar más de estos ejercicios para seguir practicando. Espero que vean la próxima clase. Muchas gracias.